Es un gusto enorme el día de hoy estar en esta entrevista muy personal con un hombre, la verdad, maravilloso. Me da tanto gusto estar contigo, Francisco Martín Moreno, el escritor que más libros vende, mexicano vivo en nuestro país. Hay mucha algo ahorita. Orgullo. Me doy cuenta que te ciega la amistad, pero bueno, está bien, no pasa nada. Ya que no, uno tiene que hablar bien de sus amigos. Claro. A ver, Paco, platícame un poco de tu infancia. Tuviste un papá durísimo. Sí, muy duro y además no solamente duro, sino que en la escuela también pasé muy mal los ratos porque la escuela también fue durísima. Era el colegio alemán, o sea que la combinación fue una pinza muy severa porque mi padre era muy rígido, mi padre era pues, muy intolerante y el colegio alemán también muy intolerante. Y entonces, sí, para mí la vida escolar fue una maldita pesadilla. Y tú eras que bastante inquieto. Sobre todo, mira, creativo se me ocurrían cosas, pues, yo tenía la mente y tengo una mente muy fantasiosa, pero para que veas que es que reprobé palitos 1, palitos 2, palitos 3, reprobé todos los años. Pero tuviste que repetir años en la primaria, ¿o qué? Repetir años, repetí primero de primaria, tercero de primaria, sexto de primaria, fue un desastre, pero no por flojo, güerita. Te cuento, salía un profesor, Bayer se llamaba, que era profesor de física. Entonces se ponía la mano izquierda extendida pegada en la espalda y con la derecha desarrollaba la ecuación en el pizarrón. Entonces yo cuando lo veía con la mano extendida en la espalda, yo decía, el capitán Tormenta desenvainó la espada, ¿no? Y le dijo, vengan aquí y prueben el filo de mi espada, decía yo, ¿no? Claro, en ese momento me decía el profesor, ven Martín Moreno y termina la ecuación. ¿Cuál ecuación? Yo estoy en el Caribe, descolgando a mi hermano que lo ahorcaron en Maracaibo y me lo voy a llevar al Corsario Negro, me lo voy a llevar en los Siempre hombros. inventándote historias. Siempre inventando historias, me encanta inventar historias. Entonces, tú dime si yo tenía tiempo para fijarme en la ecuación X, Q, todas esas cosas que inventaban. Fue una pesadilla. Pero a ver, ahí dicen que hay escuelas para todos los niños. ¿Qué hacías tú en un colegio alemán que es tan estricto y tan estructurado y tan cuadrado? Mi tío Luis le decía a mi papá, ¿tiene usted en casa un niño poeta? Saque a este niño poeta y pongan en una escuela de humanidades y deja a sus hijos, a sus otros hijos, en una escuela científica, técnica, matemática. Bueno, no, es un zángano, decía mi papá, y nunca me sacaban de la escuela. Entonces, bueno, pues ese fue el desastre. ¿A los cuántos años acabas la preparatoria? Pues tendrías 120 y pico. ¿Años? ¿Qué repente? No, de verdad, de verdad. No, pues yo creo que salía a los 19. Pero aún así te metes a estudiar una carrera de Derecho. Sí, porque yo sí me di cuenta que si no estudiaba algo no iba... Yo no quería estudiar Derecho. Yo lo que quería era estudiar Filosofía y Letras. Pero entonces cuando le dije a mi papá que después de mi currículum académico en la escuela, imagínate, le dije a mi papá, quiero estudiar Filosofía. Y me dijo, ya sé, vas a llegar con arracadas, vas a llegar con la nariz perforada, vas a llegar con las barbas larguísimas y el pelo hasta la cintura, y guaraches y morrales. No, esa no es la filosofía. No. Total que tenía muchos conflictos y decidí estudiar leyes, por estudiar algo. Terminas la carrera de Leyes. Terminé la carrera de leyes y luego ingresé al fisco. Pero empezaste a trabajar en la Secretaría de Hacienda, trabajos muy estructurados. Muy estructurados, que a mí me estructuraron mucho también, me estructuró la carrera de Derecho, me estructuró también la Secretaría de Hacienda. Es una institución en donde te pones realmente a trabajar y aprender y donde no cuentan más que tus conocimientos. ¿Y tu madre qué tal era? Mi madre pues era alemana, nacida en Berlín, también muy rígida, muy, pues una mujer muy, pues también muy ahormada, muy disciplinada y amante del orden y también muy poco consentidora, o sea. A ver, hay una frase de ella que me encanta, que estuve leyendo ahorita, donde te dice, Paco se gana un montonal de premios, Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, y cuando recibes estos premios tu mamá te dice, no te vayas a creer mucho, porque la gente entre más se cree, más pendeja es. Así me dijo mi mamá. Fue cuando me dieron el Premio Nacional de Periodismo y me dijo mi mamá, mientras me aplaudía la gente, me dijo mi mamá, mientras más importante te sientas en la vida, más pendejo eres. Bueno, ¿qué tan de acuerdo estás con esa absolutamente, reflexión? Absolutamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Te pierdes, la gente... Que la gente entre más soberbia, más pendeja, seguro. Seguro que sí. No, pero además,
pues dejas de tener contacto con la gente, dejas de enriquecerte en lo personal, pues porque te conviertes en un déspota, porque tú eres superior a la gente. Me parece una absoluta falta de inteligencia, de sensibilidad y de talento. No, no, no. A mí, mi mamá me ayudó mucho en eso porque mi mamá, si algo tiene mi mamá vive, tiene muchísimo sentido del humor. Mi mamá es, eso le ha hecho vivir muchos años porque se toma la vida con mucha alegría y siempre le busca el lado cómico a las cosas y el lado fácil y eso te ayuda mucho. A ver, Paco, no te imagino, pero así es la historia, dicen los datos duros. Francisco Martín Moreno, abogado formal, casado, bien casado, 3 hijas, y un día para otro decide, yo quiero ser escritor, a pesar de lo que decían tus papás, tu exesposa, tus hijas, todo el mundo. ¿En qué momento agarras esa fuerza o tomas esa decisión? Porque, a ver, qué buena pregunta, güerita. Lo que pasa es que la sangre se me estaba convirtiendo en veneno. Yo iba a trabajar a la Secretaría de Hacienda en los últimos años, odiaba el tráfico porque trabajaba en Palacio Nacional, odiaba llegar a mi oficina, odiaba mi trabajo, odiaba mi ambiente y me odiaba yo mismo, odiaba mi familia, todo lo odiaba, porque yo no estaba contento conmigo mismo. Entonces me cayó en mis manos un libro de Henry Miller, donde Henry Miller cuando tenía unos, ¿qué tendría? Como 81 años, le preguntan a Henry Miller, ¿qué consejo le daría usted a la juventud? Y Henry Miller le dijo, yo a la juventud le diría, escucha tus voces internas y respétalas antes de que te conviertas en un don nadie con éxito. Entonces yo dije, yo voy a ser un don nadie con éxito. Si llego a ser secretario de Hacienda, supongamos con toda arrogancia que llegara a serlo, pues sería un don nadie con éxito, porque yo no quería hacer eso. Entonces un buen día dije, esto se acabó, yo quiero ser escritor. Bueno, sacas México Negro, ¿no? Fue el México primero. Negro. Y además de todo, un éxito literario que nadie se esperaba. Nadie, bueno, ni yo. ¿De qué te voy a decir? Cuando sale el libro a la calle y empiezan a llamarme de los medios, de la radio, de la televisión, del periódico, para entrevistarme, yo era el primer sorprendido. A ver, ¿cómo nace este México Negro? De la Secretaría de Hacienda, fíjate. Porque en la Secretaría de Hacienda nos decía el secretario, a ver, el presupuesto del año que entra... ¿Quién era el secretario? Era Hugo Margain. Luego vino David Ibarra y luego vino Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda de lujo. Brillantísimo. Brillantísimo, brillantísimo. Fueron para mí grandes enseñanzas. Y entonces yo dije, ¿cómo se financió la Revolución Mexicana? De ahí, de la Secretaría de Hacienda, me salió la idea. En México, en 1910, no había una industria de armamento, como tampoco lo hay ahora en México. No había una industria militar. Entonces, bueno, para importar armas, rifles, municiones, necesitabas dólares, marcos alemanes, francos suizos, lo que fuera, y oro y plata. Pero en México no había nada de eso durante la Revolución. Entonces, si tú querías importar armamento con el dinero que había impreso Pancho Villa en su ferrocarril la noche anterior, pues ningún proveedor de armas alemán ni inglés te iba a vender ni siquiera un cartucho con dinero que Villa había hecho en su furgón del ferrocarril. Imposible. Entonces, ¿qué pasó? Dije, ¿cómo es posible que si en México no había una industria militar y tampoco había ni dólares, ni libras esterlinas, ni marcos, ni oro, ni plata, cómo es posible que sí había armas para que nos matáramos entre todos nosotros? Y de ahí vino la pregunta, ¿quién financió la Revolución Mexicana? ¿Quién dio el dinero para que nos matáramos entre todos? Esa fue la pregunta. Y esa pregunta me volvió loco porque dije, tengo que trabajar en este tema. También tienes un tema muy clavado en contra de la religión. Déjame decirte, yo estoy convencido de que el principal enemigo de la historia de México ha sido el clero católico. No es que yo sea un enemigo de la religión, porque yo no soy un teólogo. Yo no te puedo decir, por ejemplo, porque no podría decirlo, criticar la Santísima Trinidad o dogmas de este tipo. Yo no puedo porque no soy un teólogo. O sea, no estoy contra la religión. ¿Crees en Dios? No, yo no creo en Dios, yo no creo en ninguna... Pero es que le tiras durísimo a la iglesia, A a la la iglesia, religión, a todo en tus libros, a mí me impacta. Sí, pero yo soy enemigo del clero católico, eso sí, porque son los grandes causantes del atraso mexicano, entre otras razones. O sea, decir que el clero es el culpable de todo, pues también sería una exageración. Pero si tú te pones a ver,
¿Quién era el encargado de la educación en el siglo, durante toda la colonia? De 1521 a 1821, el clero era el encargado de educar. Cuando llegue Iturbide al poder en 1821, hay en México 98% de mexicanos que no saben leer ni escribir. Imagínate, ellos eran los encargados y mira el fracaso. Luego, ¿qué sucede? Luego, pues empiezan a acaparar durante toda la colonia cantidades enormes de propiedades y de dinero. El clero católico en el siglo XIX, y lo dice Lucas Alamán, tenía el 52% de la propiedad inmobiliaria del país, era propiedad del clero. 52% del país, y eran lo que se llamaban manos muertas, territorios gigantescos de manos muertas, porque nadie las explotaba, nadie las trabajaba esas tierras. Imagínate lo que te estoy diciendo. Entonces la gente se moría de hambre mientras el clero detentaba todo eso. Además tenía la Inquisición, imagínate la Inquisición donde murieron no sé cuántas personas, donde torturaron no sé cuántas otras. A ver, Francisco, muchos novelistas se mueren de envidia de las maravillas que haces y muchos historiadores se enojan porque dicen que no eres historiador. Tu novela está basada en la historia, pero también está novelada. Sí, bueno, pues yo para comenzar a decirte, yo soy abogado, yo no soy historiador y nunca me he ostentado como historiador. Soy un investigador de la historia, eso sí, me gusta investigar la historia y me gusta contar la historia, pero no soy historiador. Lo que sucede en el caso que tú dices de los arrebatos carnales es que siempre nos pusieron, a ti y a mí, nos pusieron a un Morelos, a un Hidalgo, a un Vasconcelos, a un Moctezuma Xocoyotzin, a un Pancho Villa no tanto, pero como seres sacralizados, santificados, purificados. Y eran hombres de carne y hueso. Y mujeres, Sor Juana también, mujeres y hombres de carne y hueso. Entonces yo dije, y nos los ponen siempre sin ninguna tentación carnal. Porque tú nos hablas, por supuesto, en base a datos duros de historia, pero también, por ejemplo, no puedes saber si Carranza hacía el amor con calcetines o no. No, pues ahí es que otra vez pones el dedo en la llaga. Fíjate, el historiador se estrella contra la puerta de la habitación nupcial donde van a pasar la primera noche de bodas Carmelita Romero Rubio y el presidente Porfirio Díaz, en 1880. El historiador no puede pasar. Pero el novelista puede recrear los hechos. Claro, entonces el historiador te dice, oye, se casó, Porfirio Díaz tenía 52 años de edad, Carmelita tenía 16 años de edad y se casan. Eso sí es un dato duro, pero hasta ahí puede. El historiador no puede entrar a la habitación. Yo me meto como novelista por abajo de la puerta o paso a través de las paredes o me meto por una ventana y contemplo lo que pasó en esa habitación. Entonces, es un complemento maravilloso porque tengo la información histórica dura, porque yo ahí, en cada libro mío hay 40, 50 páginas de bibliografía, tengo el dato duro que lo combino con lo que pudo haber pasado. Entonces no tiene mucho chiste. Yo aquel día, en aquella noche de bodas del tirano con Carmelita, yo estaba sentado en una mecedora en la habitación de ellos y estaba viendo lo que sucedía. A ver, ¿y todo lo que te imaginas lo has vivido en la vida real o lo recreas o qué? Todo es la imaginación del autor. Nada lo he vivido yo. A ver, Paco, respuestas cortas. Sí. ¿Tu libro favorito? ¿De los míos? Del que quieras. Pues no, yo te diría que pues México Secreto puede ser que sea mi libro favorito, puede ser que sea ese, México Secreto. La historia de por qué México fue el detonador de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué estalló la Primera Guerra Mundial? En función de México. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho oír música. Eso me fascina. Cerrar las puertas, cerrar las ventanas, apagar la luz y poner las bocinas a todo lo que dan. Y escuchar música me gusta mucho. Me gusta mucho correr en las mañanas. Me dicen algunos amigos tuyos que una de las máximas cualidades de Francisco Martín Moreno es que sabe ser amigo. ¿Para ti qué es la amistad? Pues la amistad es una compañía permanente, incondicional y sólida, en donde tú conoces a tus amigos y no necesitas explicaciones de nada. ¿Y si esa amistad te traiciona? Pues me ha pasado de manera recurrente, pero hay personas en las que tienes depositada toda tu confianza y bueno, pues sí te pueden hacer mucho daño, pero tú tienes que tener la capacidad de poderle
dar la vuelta a la vida y verla de otra manera y pensar que lo que te pasa pues no siempre va a ser así y que no todas las personas son iguales. Entonces, sí hay traiciones, pero pues dicen los gringos que hace falta dos para bailar tango. Una parte es el daño que te hacen por la traición y otra es la que tú te dejas que te haga daño. Entonces, sí me ha pasado, pero no he dejado que me destruyan, ni permitiré que me destruyan. Eso sí, no puede ser. ¿El día más feliz de tu vida? Pues yo te diría que bueno, es difícil decirte cuál, pero uno sin duda muy feliz es cuando terminé mi primer libro, México Negro, después de que tú no sabes lo que yo batallé por eso. Por eso le puse México Negro, no tanto por el petróleo, sino por todo el trabajo que me costó hacerlo. Yo te diría que ese día que me dieron mi libro en la editorial, yo sí creo que se me subió la temperatura a 2,5 grados, 3 grados. ¿El día más triste de tu vida? Ay, el día que perdí a mi hermano Enrique. Mi hermano Enrique tenía 29 años, se acaba de casar, tenía una bebé y venía en camino su hijo Enrique, y murió de una peritonitis. Hace ya muchísimos años, yo tenía 28 años, imagínate. Ese día, hay dolores, güerita, de los que jamás te recuperas y vacíos que jamás vuelves a llenar. Y ese fue el caso de mi hermano Enrique. Nunca, pero bueno, después de esta tragedia tuviste 4 mujeres maravillosas que llegaron a tu vida. 4 mujeres, sí. 5 con tu esposa. 5 con mi esposa, sí. Sí, 4 mujeres que me han hecho absurdamente feliz. Porque fíjate que las mujeres, a diferencia de los hombres, bueno, con las mamás me imagino que son distintas, pero las mujeres con los papás son una maravilla de cariño, de presencia, de atención, de dedicación, de ternura. Entonces, ahora sí que yo me siento bendito entre las mujeres. Te dejas consentir. Bueno, me encanta. ¿Qué quieres que te diga? A ver, complétame esta frase. Francisco Martín Moreno es... Un soñador, un Quijote, un hombre lleno de fantasías y también lleno de esperanzas. Yo tengo muchas esperanzas, soy naturalmente optimista. Muchísimas gracias. A ti, güerita, encantado. Tu vida es una familia, bueno, no voy